Vamos a hablar sobre el convenio arbitral en lo que es más o menos una hora, un poco más de repente, y que es básicamente el punto de partida, ¿no? Del arbitraje, el convenio arbitral. Algunos también lo llaman cláusula arbitral, otros lo llaman acuerdo de arbitraje. Déjame ampliar esto. Bien. Alguna vez vi inclusive un seminario, no, bueno, una exposición, un webinar sobre que se titulaba Convenio arbitral o cláusula arbitral, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Y básicamente no hay ninguna diferencia, ¿no? Es decir, un convenio, una cláusula, un acuerdo, un pacto. Estamos hablando todo de lo mismo, ¿no? Finalmente estamos hablando de un contrato. Estamos hablando de un acuerdo entre dos o más partes por las que deciden someter alguna controversia que tienen sobre algún aspecto en específico, ¿no? De una relación contractual que han suscrito también o también han acordado. am, no llevarlo al Poder Judicial, sino llevarlo a una institución arbitral o llevarlo a un árbitro en específico o más árbitros, ¿no? Tres, cinco, los que consideren, hayan considerado pertinente las partes. Y como comenzaba diciendo, este es el inicio, ¿no? Es decir, el convenio arbitral es lo que justamente va a determinar es el primer paso para lo que podría ser un siguiente proceso de arbitraje, ¿no? El convenio arbitral, para cerrar la idea de lo si es convenio, cláusula, etcétera, em, digamos, la única diferencia que yo veía cuando hablábamos de ese título, ¿no? Era una cláusula, podríamos entenderla que está dentro de un contrato, ¿no? Usualmente así se presenta un convenio arbitral. Se presenta dentro de un contrato. Eso no significa que solamente es la única forma de que se observe un convenio arbitral. Un convenio arbitral, como vamos a mencionar más adelante, se puede encontrar de distintas maneras. Se puede encontrar, eh, valga la redundancia, en un contrato eh, ya armado con otras cláusulas o sea, forma parte de las cláusulas de un contrato, la cláusula vigésima, la cláusula décima, en fin. Usualmente es la última cláusula, ¿no? Am, Y ese es un error quizás que usualmente cometemos, ¿no? O que se comete cuando se redacta justamente un contrato, que nos olvidamos o dejamos o descuidamos, mejor dicho, lo que es la redacción de este convenio, ¿no? Y tan es así que inclusive se puede presentar que en una cláusula, y alguna vez lo he visto, se establece que las partes consideran que cualquier controversia se va a ser dilucidada por los tribunales de Lima y cuatro cláusulas después, o la última cláusula, señalan que va a ser, nuevamente, toda controversia va a ser ahora sometida a arbitraje, ¿no? Entonces ahí se nos presenta un problema, ¿no? Se nos presenta un problema, qué cláusula es la que va a primar, ¿no? ¿Existe un convenio arbitral o no existe un convenio arbitral ahí? ¿No? Vamos a hablar sobre eso un poquito más adelante, pero ya señalando un poco las aristas, ¿no? De este asunto, que no necesariamente es tan sencillo. Debería ser sencillo, ¿no? La idea es salir justamente de esta sesión con que sea un asunto sencillo, ¿no? Que la cláusula o el convenio arbitral para ustedes sea simplemente algo que no sea un asunto de copiar y pegar,
¿de acuerdo? Pero que sí sea un asunto donde ya lo tienen fresco, ¿no? Donde, oye, no, a ver, hay que tener en cuenta si es amplio o es restringido, si el alcance me refiero, ¿no? Si tenemos establecido claramente qué institución o cuáles son las reglas que van a seguirse para el siguiente proceso arbitral. Si vamos a establecer alguna sede, si vamos a establecer algún idioma, si vamos a establecer alguna ley aplicable, si vamos a establecer em, que nuestro contrato de repente es complejo, de repente estamos hablando, por ejemplo, en obras, de un contrato donde tenemos un contratista general que luego maneja subcontratistas y estos subcontratistas además subcontratan quizás a otros más, ¿no? Entonces todos esos o tienen otros proveedores, ¿no? Eh, y alguno de esos proveedores falla, ¿no? Entonces, ok, estamos hablando de proveedor, subcontratista, contratista, contratista general. Estamos hablando de una cadena larga de personas involucradas en una relación o en un objeto en específico que vendría a ser la ejecución de una obra, por dar el ejemplo. Ya, todos ellos, ¿cómo hacemos cuando se presenta algún problema? ¿No? Bueno, vamos a hablar sobre eso también para que justamente lo que mencionaba, ¿no? Tengamos este asunto fresco, lo tengamos claro, donde no haya eh, dudas de qué cosa es lo que tenemos que sí o sí tener presente al momento de redactar nuestro convenio arbitral, ¿no? Que finalmente es el título de esta sesión, ¿no? ¿Cómo redactar un convenio arbitral? ¿Ok? Vamos a alternar un poco de conceptos, mini casos, ejercicios de redacción, qué es, qué no es el convenio arbitral, elementos esenciales, cláusulas. Ay, caray, en un segundo de repente para volver. Lo que son cláusulas complejas, multipartes, escalonadas, partes no signatarias, ¿no? Hasta dónde se extiende el convenio arbitral o a quiénes se extiende. Esto es algo además que es muy novedoso, sobre todo en Perú, ¿no? Lo que son las partes no signatarias. Usualmente lo que sucede en el plano internacional es que se siguen ciertas teorías, teorías de la agencia, teorías del levantamiento del velo societario, teorías del grupo en compañías, etcétera. Es decir, se, se siguen teorías, todos por supuesto bajo el gran manto, en todo caso, de la buena fe, para determinar si es que acaso alguien que ha estado involucrado en la ejecución, celebración, negociación, terminación de un contrato, debe ser parte del arbitraje o no, aunque no haya firmado el convenio arbitral. ¿Correcto? En el Perú eso está positivizado, ¿verdad? Eso está establecido en una norma específica en el artículo 14. Entonces, ¿cómo se aplica eso? Porque eso es lo interesante muchas veces de, eh, de lo que sucede cuando aprendemos cosas, ¿no? Cuando aprendemos cosas, y más aún ahora, ya 2026, donde pucha, tenemos lo que es no sé, o sea, ya hablar de Internet es, ¿no? O sea, ya es el día a día, y ahora inclusive estamos con la inteligencia artificial. Y a lo que voy con eso es que la información cada vez es más accesible, ¿no? Entonces, am, la información de alguna manera inclusive es gratis, ¿no? Este evento también es gratuito, ¿no? Lo importante es justamente la implementación, ¿no? Cómo se implementa esa educación, esa información que estamos obteniendo, ¿no? Am, esperemos espero de verdad que con lo que conversemos o se exponga el día de hoy, justamente cada uno de ustedes sepan exactamente, no solamente la teoría de qué cosa es un convenio arbitral, qué aspectos contiene o debe tener, sino también cómo se debe implementar, ¿no? Como decíamos,
Un convenio arbitral, para definirlo, ay, caray, un segundo que quiero ver si es que, por supuesto también si es que tienen alguna pregunta que hacer, háganlo por el chat o levantan la mano, yo con mucho gusto puedo responder. Ok, ¿qué es un convenio arbitral? Habíamos dicho ya un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias, ¿no? Ahora, ¿qué es el arbitraje? Entiendo que ya lo han visto en la primera sesión, ¿no? Es pues justamente este mecanismo alternativo de solución de controversias, digamos, ¿no? ¿Alternativo a qué? Alternativo o distinto al poder judicial, ¿no? Este, mm, en lugar de que vaya al poder judicial, que es pues el órgano del Estado pues, que resuelve de manera heterogénea una disputa, voy justamente a un tercero al cual le doy la capacidad para que tome una decisión sobre el caso que se le presenta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones prácticas, digamos, de este acuerdo? Lo primero es la jurisdicción del tribunal arbitral, la competencia del tribunal arbitral. Ahora, la palabra jurisdicción es una palabra muy delicada porque hay quienes dicen que no es jurisdicción, en otras partes del mundo, por ejemplo, no es jurisdicción. Em, Sin embargo, la Constitución política señala que una jurisdicción diferente al a la judicial es la arbitral y la militar, ¿verdad? Entonces, para efectos del Perú, el, los árbitros, el arbitraje es jurisdicción. Con matices, por supuesto, pero no es materia de este caso o de esta sesión explorar al respecto. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que finalmente lo que hace es dar la competencia sobre, establecer la competencia. Eso es lo que tenemos que tener claro. La primera función de un convenio arbitral es establecer la competencia. ¿Quién es que va a resolver el proceso? ¿No? El caso que se le presenta, que se presenta, la controversia. Lo segundo es una renuncia justamente a la jurisdicción estatal, claro, con matices, en el sentido de que, por ejemplo, necesariamente se pierde el derecho a ir a, a un proceso cautelar, ¿no? Aún, inclusive, si es que tenemos, como ya hay reglamentos de instituciones arbitrales con árbitros de emergencia, este proceso de arbitraje de emergencia no necesariamente, o de lo que he visto al menos, no significa que que bloquee la vía para una cautelar previa, por supuesto, ¿no? Una cautelar previa. Una vez que está constituido el tribunal arbitral, las cautelares se manejan por medio del tribunal arbitral. Pero antes de su constitución, tú puedes o acudir a un arbitraje de emergencia, si así lo establece tu reglamento de la institución en la cual has elegido, o ir al Poder Judicial y solicitar una medida cautelar fuera de proceso. Ok, Rafael Berrospi nos pregunta, buenas noches, deseo consultar, he suscrito un convenio arbitral con competencia CSL, pero debido al cumplimiento de pago de títulos de valor desmaterializado, ¿ante ello debo acudir al Poder Judicial o CSL? Eh, una vez que tú pactas, y esto es importante tenerlo en cuenta, una vez que tú tienes un convenio arbitral, justamente ya estás estableciendo la competencia nuevamente. Ya estás, el arbitraje es ineludible. Y sí, lamentablemente, si tú no pagas los honorarios o los gastos administrativos que se establecen en el centro de arbitraje o que si has pactado ad hoc, que te establecen los árbitros, el caso no va a continuar, ¿no? Em, si estás dentro de un plazo de prescripción, puede prescribir tu derecho. Si estás en un plazo de caducidad, también. Si no lo estás, si todavía tienes tiempo, pues y no pagaste la primera vez y se cae tu caso y estás dentro de estos plazos aún, puedes volver a interponer tu demanda sin ningún problema. Pero una vez que no es que como te rechazaron
en la CCL o en cualquier otra institución arbitral por falta de pago, ah, significa que ahora puedo ir al Poder Judicial porque la institución no quiere seguir mi caso. No es así, ¿correcto? ¿Por qué no? Porque tú lo que has establecido es que vas a arbitraje, ¿ok? Con justamente su tercera función práctica, con el diseño de ese sistema, con lo que son las reglas, la sede, los árbitros, el idioma, etcétera. Entonces, y esto hay que tenerlo muy claro, por favor. El convenio arbitral tiene dos efectos, así como cualquier contrato. Pensemos en un convenio arbitral como un contrato más. Eso es un contrato más. Está en un contrato más que, de acuerdo a la legislación nacional e internacional, un convenio arbitral es un contrato separado, ¿no? Existe el principio de separación. Es decir, por más de que el convenio arbitral está dentro de una cláusula de un contrato, no sé, el que sea, compraventa, obra, venta, etcétera, ¿no? O mutuo, lo que sea, distribuciones, en fin, ese contrato, ese convenio de arbitraje es diferente, es separable del el resto del documento. Ok, tan así es de diferente, es un contrato independiente. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Que ¿qué es lo que generas siempre cuando haces un contrato? Generas derechos y obligaciones, ¿correcto? Es decir, en otros términos, generas efectos positivos y efectos negativos. El efecto negativo vendría a ser, no en un efecto malo, me refiero, sino en un efecto de negativo de negar la competencia judicial. Tú estás negando la competencia judicial y le estás dando competencia a un tercero. ¿De acuerdo? Eso es primero, efecto negativo. Y efecto positivo, es decir, efectos no que sean buenos tampoco, sino efectos que son de actuar, de tener que hacer algo, ¿no? De tener que dar, en fin, que generan una acción. Es, por ejemplo, el pago de honorarios, el pago de gastos administrativos. Entonces, y esto es interesante porque cuando muchas veces lo que sucede es justamente el demandado dice, no, yo no voy a pagar, que pague el demandante, ¿no? Pero eso es una afectación, ese es un incumplimiento a ese contrato de convenio arbitral, porque cuando tú has suscrito ese convenio arbitral, tú estás señalando que no solamente, nuevamente, no solamente es el efecto negativo de que no voy a ir al Poder Judicial, sino que además, digamos, acá hay una frase bien bonita que no me corresponde a mí, que no soy su autoría, sino que es de un árbitro, abogado mexicano, se llama Francisco González de Cosío, que es muy bueno. Quien toma el botín, toma la carga, ¿no? O sea, quien quiere algo para su beneficio, tiene entonces, o quien elige algo, tiene que también llevar o sea, lo elige con todo lo que lleva, con todo lo que tiene, ¿no? O también, podríamos decir, ¿no? Como señala, no sé, una canción de Arjona, ¿no? Fuiste tú, ¿no? ¿No? Donde señala algo así como que si quieres las rosas o quieres el clavel, también tienes que aceptar las espinas, algo así, ¿verdad? Ya. Entonces, si tú vas a elegir arbitraje, con lo cual excluyes al Poder Judicial, tienes que también aceptar lo que es, o aceptas, mejor dicho, ya está aceptado y tienes que, por lo tanto, ejecutar el pago de los honorarios y gastos administrativos que correspondan. Entonces, el convenio arbitral es un contrato, se interpreta como tal y es un mapa procesal porque define eh, justamente las reglas del proceso, ¿no? A ver, creo que alguien más está aprovechando la mención del arbitraje de emergencia. Néstor Sánchez, aprovechando la mención del arbitraje de emergencia, ¿qué consecuencias tiene el reconocimiento del árbitro de emergencia en la Ley General de Contrataciones Públicas, a diferencia de solo pactarlo contractualmente? ¿Qué consecuencias tiene el reconocimiento del árbitro de emergencia en la Ley General de Contrataciones Públicas, a diferencia de solo pactarlo contractualmente? No me queda muy claro tu duda, Néstor. O sea, en realidad el árbitro de emergencia, sea para contrataciones públicas o sea para
contratos comerciales, regulares, civiles, en fin. Eh, digamos, cuando estamos hablando de contrataciones públicas, tiene que estar necesariamente señalado en el convenio arbitral, correcto, que se está sometiendo, que existe, o mejor dicho, que el Estado acepta ese mecanismo también. ¿Ok? En lo que podría ser un acuerdo más bien comercial, civil, regular, y solamente te sometes, por ejemplo, al reglamento arbitral que contiene eso, ya no es necesario que necesariamente lo especifiques. ¿Ok? Eso podría ser una diferencia. Ah, ok. O sea, mi duda es que ahora que tiene reconocimiento legal, ¿qué implica este reconocimiento en la ley? La ley de arbitraje nacional no lo reconoce. Bueno, ¿qué implica? Implica más que nada que es una validación, ¿no? Creo que es básicamente una decisión política de justamente validar este mecanismo, ¿no? Sí, vendría más que nada por eso, ¿no? De incorporarlo al sistema jurídico, ¿no? Y no solamente que quede como un aspecto contractual, digamos, ¿no? El cual ya era suficiente en realidad, pero que esté en la ley ahora, bueno, significa que este, es respaldado más aún por el sistema jurídico, ¿no? Ok, bien, de acuerdo. Entonces, correcto, para no interrumpir mucho, a ver, para que hagamos una hora, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a dejarlas. Por favor, hagan preguntas sin ningún problema. Voy a terminar las diapositivas, vamos a avanzar rápido y las preguntas las voy a ir contestando, o mejor dicho, las voy a contestar al final. Pero por favor, señalen sus preguntas sin ningún problema. Y si hay alguna duda mejor sobre lo que se está conversando específicamente, o sobre lo que estoy exponiendo específicamente en la diapositiva o lo que estoy indicando, ahí sí, con gusto pueden alzar la mano quizás y con eso la absuelvo rápidamente, ¿no? Ok, entonces, ¿qué no debe hacer un convenio arbitral? ¿No? Hay 5 errores clásicos. ¿Ok? La ambigüedad. La ambigüedad es el gran problema en realidad del convenio arbitral y es lo que finalmente eh, se conoce como una patología, ¿no? Am, podrán someterse a arbitraje, ¿no? Entonces, eso significa que serán sometidos a arbitraje. ¿Hay la obligatoriedad o no hay la obligatoriedad, ¿no? Por ejemplo, se podría confundir con lo que es una cláusula compromisoria, ¿no? Am, que es el antecedente al arbitraje y que fue justamente derogado o sea, está regulado en el Código Civil y fue derogado luego por la ley de arbitraje. Am, ¿Qué decía esta cláusula compromisoria? Lo que decía era justamente que las partes acuerdan que se podrán someter a arbitraje, es decir, que cuando surja una controversia, luego van a firmar un convenio arbitral, ¿no? Con lo cual había un doble paso, ¿no? Había un paso donde estaba la cláusula compromisoria y decía, podrán ir a arbitraje, y luego está el segundo paso que era justamente definir ese convenio arbitral, ese acuerdo de arbitraje. Es, digamos, un contrato preparatorio y un contrato definitivo, para ponerlo en otros términos. Con lo cual, era pues un despelote, o sea, no, o sea, voy a arbitraje, no voy a arbitraje, es válido, no es válido lo que se ha pactado, tengo que hacer un nuevo contrato o no tengo que hacer un nuevo contrato, sí, y era el juez que no determinaba, en fin, todo un tema. Para eso, simplemente mejor evitamos ambigüedades. Otro error clásico es una institución inexistente o mal nombrada, ¿no? Por ejemplo, cámara no sé, no sé si Trujillo tiene cámara de comercio.
pero digamos que estamos hablando de de Cámara de Comercio de Trujillo. Me parece que no, me parece que hay la Cámara de Comercio de La Libertad, ¿no? Entonces, pero que tiene sede en Trujillo, ¿no? Entonces, con lo cual es una institución inexistente, ¿correcto? Pero las partes querían ir ahí de repente, ¿no? Está mal nombrado, ese es otro problema, ¿no? ¿Significa que no hay arbitraje? No, no significa que no hay arbitraje. En todo caso, si las partes no se ponen de acuerdo de que eso es lo que, si es que discuten de que en realidad ellos no querían ir a ese centro de arbitraje con sede o con lugar en Trujillo, eh, tendrían que ir un arbitraje ad hoc. Nuevamente, el arbitraje, una vez que lo pactas, es ineludible, ¿ok? Sede, idioma, árbitros contradictorios sin contratos del mismo proyecto, ¿no? O sea, ¿a, a qué voy con esto? Este es un punto que tiene que ver con cuando estamos hablando, como les decía, en este contrato de obra, contratista general, contratista, subcontratistas, proveedores, ¿no? Ok, estas relaciones tienen un contrato también, ¿no? Ok, entonces, estos contratos tienen la misma cláusula o no tienen la misma cláusula. Tienen una cláusula diferente, ¿no? Son cláusulas contradictorias. Una establece Cámara de Comercio de Lima, otro establece PUC, otro establece Cámara de Comercio y Producción de Piura, otro establece Arequipa, quizás. En fin, por qué complicarse la vida? No, acá justamente lo que habría o uno de los objetivos de esta sesión es justamente tener presente esto para que diseñemos adecuadamente y de manera coherente establezcamos que en todos estos casos solamente se rija por una cláusula, ¿no? Un solo tenor. Materia mal delimitada también puede ser. Puede ser que sea muy estrecha la materia a la cual se indica, ¿no? O demasiado vaga, no en el sentido de que todas las controversias, sino que no tenga más bien un sentido literal, ¿no? Cuando pongan todos los temas, algo así, ¿no? ¿A qué te refieres con temas, ¿no? O sea, no, estamos hablando de disputas, estamos hablando de controversias, estamos hablando de desavenencias. Entonces, hay que ser, digamos, precisos, al menos en los términos legales, jurídicos. Am, y por supuesto hay que evitar que el convenio arbitral sea estrecho, ¿no? Que no hay que restarle alcance tampoco, ¿no? Salvo que así las quieren las partes, ¿no? Pero siempre puede haber un problema de que si dices, por ejemplo, el convenio arbitral podrá, o mejor dicho, las partes someterán las controversias relacionadas a resolución del contrato y o su ineficacia, ¿no? Y entonces luego entras a una cuestión de si ineficacia es, ¿qué significa ineficacia? También incluye invalidez, también incluye nulidad, también incluye rescisión, si solamente estamos hablando de resolución o desistimiento, o incluye los demás, ¿qué pasa si no estamos ni en tema de resolución o ineficacia? Estamos hablando de más bien de materia de pagos, ¿no? Eso no lo incluye entonces. Así, ¿ok? Salvo que queramos excluir alguna materia, la idea es que sea más bien que el convenio arbitral sea amplio y que las exclusiones sean específicas. Algo que usualmente sucede en, por ejemplo, contratos de centros comerciales, o sucedía, al menos es lo recomendable, era que porque los tiempos son casi similares y finalmente el Poder Judicial de alguna manera no está tan mal por ese lado. A lo que voy es en lo que se refiere a desalojo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, llevar un proceso de desalojo vía arbitral no sirve de mucho cuando el árbitro no tiene la coerción, digamos, ¿no? Sino que tienes que finalmente luego apoyarte en el Poder Judicial. Entonces claro, establecer un convenio arbitral para todo lo que es tema de penalidades,
pagos de renta, de gastos comunes, fondo de promoción, este, no sé, renovaciones, etcétera. Eh, pero excluir lo que se refiere a justamente desalojo, digamos, o restitución del inmueble, ¿no? Y otro error clásico es copiar y pegar. Siempre copiar y pegar es un error. Nunca copiemos y peguemos solamente. ¿Ok? Porque puede ser que estemos aplicando algo que es para otro país, que es para otro sector, que es para una, no sé, que simplemente no aplica a nuestro caso, ¿no? Entonces, acá justo tenía un minijuego. No sé si en 2 segundos pueden decirme qué cláusula elegirían ustedes, ¿no? No sé si pueden participar con A, B, por favor, les pediría que me digan cuál sería la que elegirían, ¿no? Bien, perfecto. Todos están eligiendo la B y es correcto, ¿no? Es decir, cuando las partes, dicen las partes podrán ir a arbitraje o a poder judicial en Lima. Y acá ya estamos generando un problema, ¿no? Un problema fuerte, además que, o sea, que usualmente, o mejor dicho, lo que sí sería bueno es fomentar de verdad una lectura pro arbitri, ¿no? O pro arbitraje. Em, Sin embargo, los criterios cambian, ¿no? Los criterios cambian. Entonces, y siempre, pues, estamos a veces a merced del juez de turno, ¿no? Con lo cual, es mejor evitar esto. Y si acaso sucede algo así, nuevamente habría que impulsar de que hay que tener una lectura pro arbitraje, una lectura de que el arbitraje es ineludible y si acaso las partes han pactado poder judicial, es solamente de manera, hay que entenderlo solo de manera restrictiva. Porque si no, ¿qué sentido tiene que hayan pactado arbitraje también? Digamos, ¿no? Si las partes han puesto arbitraje, es porque el Poder Judicial queda como apoyo solamente. ¿Ok? Esa sería la lectura que recomendaría siempre dar. Nuevamente, no significa que esa es la lectura que van a compartir todo el mundo, pero es la lectura que deberíamos en realidad impulsar también. Porque, ¿por qué? Porque el arbitraje dentro de todo es un mecanismo de controversias eficiente, ¿correcto? Mucho más eficiente que lo que es el Poder Judicial. Un arbitraje, en realidad, no te debería tomar más de un año, ¿no? Hay arbitrajes que, es más, yo diría que 6 meses, no te debería tomar ni 6 meses un arbitraje. No, doctor, pero de repente hay pericias, hay testimoniales, ya sí, 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 pero está bien, todo eso correcto. Para eso, como abogados, ¿no? Y como árbitros, sobre todo, el árbitro sobre todo es quien es el director del proceso, el árbitro es el director del proceso, el árbitro es quien tiene que establecer justamente el calendario procesal pertinente para que todo vaya pues en orden, ¿correcto? Para que las partes, eso es lo genial que también me hubiese gustado decirlo yo, pero en una entrevista que tuvo hace poco Fernando Cantuarias lo dijo de manera muy correcta, que es de que el arbitraje, la gran ventaja que tiene y lo que es de repente lo que es tan bonito de eso es que tú ya sabes, o sea, tú ya sabes cuándo va a terminar tu proceso. O sea, tú sabes que empiezas, no sé, ¿qué día estamos? 12 de febrero, ¿no? 12 de febrero se establece, por ejemplo, las reglas del calendario procesal y tú sabes de que de acá a 12 de septiembre vence el plazo para laudar, ¿no? Entonces estamos hablando, pues, ¿no? De 7 meses, ¿no? 7 meses. Y ya sabes cuándo, eso no sabes, cuando tú no sabes en el Poder Judicial cuándo va a terminar tu caso, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja del arbitraje y algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando seamos partes, cuando seamos abogados, cuando seamos árbitros, em, hay que requerir eso de los árbitros, ¿correcto? Hay que hacer eso si eres árbitro y hay que requerir ello de los árbitros cuando eres representante, cuando eres abogado litigante.
¿correcto? Que esté definido, que no me extiendas las cosas, ¿correcto? Cuando tú eres árbitro, además, tú estás, no es como en el Poder Judicial, y acá me estoy yendo un poco fuera de, un poco por las ramas, pero lo que pasa es que es algo que, o sea, es algo básico, ¿no? Cuando tú vas a arbitraje, además, no es como el Poder Judicial, que el juez se puede escudar en la carga procesal, ¿no? Porque al juez simplemente le van a llegar los casos, ¿no? O sea, el juez no puede decir, no, este caso no lo veo, ¿no? No tengo tiempo. El árbitro sí puede decir, no tengo tiempo para ver tu caso. Cuando acepta un caso es porque tiene tiempo, ¿no? Es porque se compromete, y eso es lo importante, compromiso. Siempre hay que tener un compromiso. Esto no estamos hablando de un juego, no estamos hablando de un juego, esto hace un minijuego, sí. Pero cuando hablamos de casos reales, no estamos hablando de juegos, ¿no? Acá tenemos las decisiones que se adopten van a tener un impacto, ¿correcto? Así que hay que tomarlo siempre con la seriedad y el compromiso debido. Bien, me acaloré un poco, disculpas. Este, el mínimo viable de un comité arbitral que funciona, ¿no? Cuatro cosas que no pueden faltar, ¿ok? Nuevamente, la manifestación clara de someterse a arbitraje, que es algo obligatorio, que no es opcional. ¿Ok? El alcance. Toda controversia derivada, relacionada. ¿Ok? ¿De qué? Del contrato. El tipo de arbitraje que quieres. Institucional, recomendado por supuesto, o ad hoc. Más exigente ¿cómo? Más exigente en que si tú quieres que sea ad hoc, tú vas a tener que poner más cabeza en lo que es la redacción de tu convenio arbitral, porque tú vas a tener que establecer bien claro las reglas que quieres seguir. Cuando te sometes a a una institución arbitral, es más fácil. Tú ya tienes un reglamento que has leído y que dices, ok, este es un reglamento razonable, vamos con esto. ¡Pum! ¿No? Y justamente eso es lo que aplica o sea, cuando tú eliges la institución, es reglas aplicables, ¿no? Reglamento institucional o reglas ad hoc. Juan Perales. Sí, Juan, cuéntame. Levantaste la mano. Estás en mute, Juan Perales. No se te escucha, Juan. Juan, no se te escucha. Voy a continuar con Aló, allí, aló, ya, ahora aló, sí. aló. Dime. Sí, ahora sí. Una consulta. Se puede, en los contratos de arrendamiento, se puede colocar una cláusula arbitral Sí, que por es buena supuesto, en o cualquier es contrato. porque estoy leyendo otros también cursos y algunos indican que no es favorable en un contrato de arrendamiento poner la cláusula arbitral. ¿En qué situaciones puede ser favorable y en qué no? No sé si no Sí, por puede. supuesto. Como había adelantado un poquito, por ejemplo, cuando mencionaba lo que son centros comerciales, justamente lo que hacen es dividir, ¿no? En todo lo que se refiere a pagos va a arbitraje. Todo lo que es temas económicos va a arbitraje. ¿No? Temas de renta, tema de mantenimiento, temas de gastos comunes, fondo de promoción que hay, penalidades, etcétera. Todo eso va a arbitraje. ¿Qué no va a arbitraje usualmente? Lo que es desalojo, restitución del inmueble. ¿Por qué? Porque ahí no es tan conveniente porque básicamente es el mismo tiempo que cuando vas al Poder Judicial y cuando lo llevas al Poder Judicial para ejecutar el laudo es básicamente lo mismo que como si estuvieses haciendo el proceso en el Poder Judicial. O sea, no tiene mucho sentido hacer ese doble paso, ¿no? Básicamente. Rafael Berrospi, adelante por favor.
Gracias, Juan. Rafael. Bien, creo que tenemos un problema con lo que es Hola. los micrófonos. Así que, sí, Rafael, a ver, rápidamente, porque voy a tomar tu Sí, pregunta, pero sí, luego doctor. mejor termino y luego hacemos las preguntas, porque como estamos teniendo un Doctor, poco de delay en lo que es el micrófono, pero dime tu pregunta. sí, algo muy rápido y gracias por permitirme hacer la consulta. En cuanto al, hice la consulta por el chat y me respondió, pero no me quedó una duda. Sucede que tengo un convenio arbitral. Sí, en el convenio arbitral sucede que el cliente no nos pagó, o sea, estuvimos en negociación, no pagó, se emitió la factura y esa factura se ha convertido en título de valor. Entonces, vuelvo a hacer la consulta. Si yo tengo un título de valor, ¿el título de valor se encuentra regulado por un convenio arbitral? Ah, título ejecutivo, dices. Así es. Ya, ok. No, 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 eso sí lo puedes llevar de frente, eso ya lo puedes llevar de frente al Poder Judicial, ya. Si tienes un Ya, título ejecutivo, ya lo puedes llevar al Poder Judicial. Es como si tuvieses un laudo, ya. El laudo ya también es un título ejecutivo, ¿no? ya, ok, ok. Muy Ok. amable, gracias, creo que Claro eso que es sí, todo. claro que sí. Bien, entonces, cuatro, ¿qué casi siempre conviene incluir? A ver, cede, sobre todo cuando estamos hablando de convenios arbitrales o relaciones internacionales, ¿no? Contratos internacionales, es recomendable incluir lo que es la sede, ¿no? La sede del arbitraje, porque define la lex arbitri, es decir, la ley de la sede, es decir, digamos, las reglas que el marco normativo que regula el arbitraje en el lugar, ¿no? Entonces, en el marco normativo que tenemos en Perú, por supuesto, es diferente al que hay en Brasil, al que hay en Colombia, al que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta, sobre todo en un arbitraje internacional. Un ejemplo claro sobre esto es, digamos, cuando tú eliges que sea la ley de la sede sea Estados Unidos, en Estados Unidos el arbitraje no es jurisdicción, con lo cual, por ejemplo, puede suceder de que tú no necesites contratar un abogado para representarte, ¿correcto? Este, ah, Porque cuando alguien te representa, claro, por supuesto, si va a ejercer labores de abogado, naturalmente tiene que ser abogado, pero hay situaciones en las que como representante tú puedes también ejercer tu defensa sin que comparezca un abogado, ¿no? Entonces, ¿quién puede comparecer? ¿No? En el arbitraje, en la sede, por ejemplo, puede ser de que quien comparezca no necesariamente sea un abogado, ¿correcto? Entonces, diferente a lo que puede suceder en otra sede, ¿no? Donde necesariamente tienes que estar defendido por un abogado, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante o qué conviene incluir? Número de árbitros, siempre y cuando también, esto básicamente es para tener en cuenta cuando estamos hablando de un reglamento también, ¿no? Número de árbitros además podría ser relevante si es que acaso tu controversia es baja, ¿no? Si tu controversia es por, de repente, no sé, $100.000, ¿no? Tener un convenio arbitral con tres árbitros quizás no sean tan necesario. De repente lo podría resolver eso un árbitro único, ¿no? Y establecerías que se establezca ya sea por acuerdo entre las partes o que lo señal, que lo, o establecen una lista para que lo decida la institución o simplemente dicen de que la institución sea quien decida, ¿no? Idioma también, si es que es internacional o multiparte, y derecho aplicable al fondo, no siempre, pero ayuda, ¿no? Es decir, ayuda a tener claro también nuevamente en un contexto internacional cuál va a ser la ley que va a aplicar en caso de arbitraje, la ley aplicable al fondo, digamos, ¿no? Ok, entonces la forma del convenio arbitral dice que es escrito, pero en verdad cuando hablamos de forma escrita es bastante laxo el término, ¿ok? Em, por escrito incluso, o sea, se entiende, no sé, un WhatsApp, ¿no? No significa de que tengas que estar firmado, ¿no?
si se puede probar de que por medio de WhatsApp, por medio de un audio, inclusive un audio puede ser una forma escrita, ¿correcto? Lo que hay que tener presente, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estamos hablando nuevamente de un contrato. ¿Y cómo se forma un contrato? Se forma un contrato por una oferta y una aceptación, ¿verdad? Entonces, cuando las partes dicen, oye, hay que llevar esto a arbitraje, y la otra parte dice, sí, estoy de acuerdo en que cualquier controversia sea arbitraje, pues ahí está, ese es el convenio arbitral, ese es el acuerdo, ese es el contrato de arbitraje, se acabó. ¿Ok? Puede ser oral, puede ser por conducta, puede ser de manera escrita, literalmente escrita, en un papel, en un soporte electrónico, donde sea. ¿Ok? La cuestión es que podamos discernir con claridad de que ha habido ese acuerdo. ¿Bien? Y la regla de oro, digamos, de redacción es derivadas de o relacionadas con. Con esto ya no hay pierde, ¿no? Es decir, porque como habíamos adelantado, ¿cómo se suele romper este alcance, ¿no? Cuando hablamos de una cláusula estrecha, no solamente controversia sobre pagos, ¿no? Entonces dejas fuera nulidad, responsabilidad precontractual, garantías, penalidades, en fin, ¿no? Porque incluso sobrepago, podría ser sobrepago, ok, pago de qué, pago de penalidades o pago de lo que es el objeto del contrato, que es la renta o que es la compraventa, ¿no? No es pago en general, bueno, pago, o sea, si vamos a pago, vamos al objeto del contrato. Entras en una discusión innecesaria, ¿no? Cláusula demasiado vaga, nuevamente temas, cualquier tema, o sea, sin relación a un término jurídico, ¿no? Hablemos más bien no de temas, hablemos de controversias, hablemos de disputas, ¿no? Hablemos de desavenencias. Excepciones mal diseñadas, ¿no? Excepto medidas cautelares, ¿no? El arbitraje se puede someter al arbitraje, excepto medidas cautelares. Eso está mal diseñado, ¿no? Porque vacías el arbitraje. O sea, finalmente, nuevamente, lo que hay que tener presente es que cuando las medidas cautelares sí pueden no necesariamente ir a arbitraje de emergencia, puedes llevarlo a una medida cautelar fuera de proceso, la vía judicial, pero una vez que se constituye el tribunal arbitral, ya tienes que toda medida cautelar derivarla por ahí, ¿no? Direccionarla por el tribunal. Eh, entonces la frase segura, digamos, el modelo de una cláusula arbitral sería toda controversia derivada, relacionada con o vinculada a este contrato, incluyendo su existencia, validez, interpretación, ejecución, resolución, terminación o cualquier otra, ¿ok? Será sometida a arbitraje. Será sometida a arbitraje. No, ¿podrá ser sometida a arbitraje? No, será sometida a arbitraje. ¿Correcto? Y cuando, nuevamente, tip para proyectos con varios contratos, checklist de compatibilidad, ¿no? Misma institución, misma sede, mismo número de árbitros, mismo idioma, mismo mecanismo de acumulación, de adhesión, etcétera. Pero hablábamos de que en el comité arbitral tú puedes elegir si vas a una institución o vas a una DOC, ¿no? Claro, cuando entramos a materia de contrataciones con el Estado, ahí hay ya la diferencia ya está establecida por la ley. Pero cuando estamos hablando de materia comercial, civil, en fin, fuera de lo que es contrataciones del Estado, contrataciones públicas, eh, podemos definir si es que es arbitraje institucional o arbitraje ad hoc. Y cuál es lo recomendable, ¿no? Lo recomendable va a ser arbitraje institucional. ¿Por qué? Porque ya tienes un reglamento que es probado, o sea, que funciona, ¿no? Tienes una secretaría, tienes un aparato administrativo que justamente, ahí lo redundancia, va a administrar tu caso, ¿correcto? Se va a encargar de gestionar tu caso. Tienes lo que es nombramientos, recusaciones, ¿no? O sea, procedimientos para esto, ya con un soporte técnico o legal. Tienes reglas de acumulación, reglas de adhesión, ¿no? Eh, lo que es contra, por supuesto, son las tarifas administrativas y que hay menos personalización, ¿no? No es tan customizable, ¿no? No es tan... eh, no puedes, pues, no siempre puedes hacer los cambios que tú quieras, ¿no? Esto es importante también porque muchas veces cuando una,
Cuando cuando una parte dice, oye, en el reglamento está, por ejemplo, 20 días para interponer demanda y contestación, ¿no? Y una de las partes dice, oye, lo que pasa es que yo tengo una carga tremenda y necesito 40 días, no, 20 días es muy poco. Y la otra parte no dice nada. Y el árbitro dice, bueno, 40 días está bien. Eso está mal, no puedes hacer eso, ¿no? Tú tienes que, si no hay acuerdo para modificar las reglas, tú tienes que ceñir a lo que es el reglamento arbitral, no te queda otra. O sea, el silencio no es manifestación de voluntad, ¿no? Entonces, si la otra parte no dijo de que estaba de acuerdo con 40 días, pues se mantiene lo que es el convenio original, porque cuando tú te sometes a al reglamento, a las reglas de una institución, ese es tu convenio arbitral. Está integrado, ¿correcto? Si tú quieres que sean 40 días, ponle tu convenio arbitral entonces, ¿ok? ¿Qué más? Y el arbitraje ad hoc es en realidad cuando sabes lo que haces, ¿no? Es decir, tienes que diseñar todo, ¿no? Tienes que diseñar tema de nombramiento de los árbitros, quieres que sean, tengan algún tipo de especialidad, procedimiento de recusaciones, eh, plazos, ¿no? ¿Qué más? En fin, todo lo que es las actuaciones, de procesales, ¿no? Tema de prueba, tema de presentación de escritos, en fin, todo lo que contiene un reglamento de arbitraje. Pues para eso, lo mejor sería, pues, siempre tomar una institución que ya maneja esto y tiene práctica al respecto, ¿no? Ahora, para eso tampoco es que si no tienes algo regulado, no tienes cómo seguir tu proceso, ¿no? Para eso está la ley de arbitraje. Entonces, la cual va a aplicar de manera supletoria. O sea, cuando tú ya tienes un convenio arbitral y no has establecido una institución, vas a ad hoc. Estamos hablando nuevamente de contratos comerciales, civiles, ¿no? Entonces, si tú dices, tengo un convenio arbitral y no has establecido una institución, va a ser ad hoc. Y esa, y si no has establecido más reglas al respecto, va a aplicar lo que es la ley, ¿correcto? Ok, ahora también está lo que son las cláusulas escalonadas, ¿no? Donde tenemos negociación, mediación, arbitraje, ¿no? Son útiles siempre y cuando sean ejecutables y para eso es importante tener cláusulas con plazos máximos, mejor dicho, porque si no se secuestra el arbitraje, es decir, evito que vayas a arbitraje porque no, tienes que primero cumplir con los plazos, ¿no? Para esto, además, si tú te saltas esto, lo usual es que se considere que en realidad no estás de alguna manera privado de ir a arbitraje. Es más que nada una especie de inadmisibilidad de la demanda y usualmente lo que hacen los tribunales es dar un plazo para justamente negociar o mediar lo que se haya establecido en la cláusula arbitral, ¿no? O en la cláusula de resolución de controversias, ¿no? Con lo cual, bueno, vencido ese plazo que otorga el tribunal y sin ningún acuerdo, se continúa con el arbitraje. Lo importante también es establecer ese gatillo claro, ¿no? De si no hay acuerdo, se puede iniciar arbitraje. Mencionábamos lo que es excepciones para cautelares, urgencia, ¿no? Es decir, el proceso cautelar, sea fuera de proceso, o sea, sea vía judicial con medida cautelar fuera de proceso, o sea, arbitraje de emergencia, eh, no cabe dentro de esto, ¿no? Porque cuando hablamos de arbitraje, estamos hablando más bien de arbitraje. En este esquema, estamos hablando de un arbitraje ordinario, ¿no? Es decir, de una discusión sobre el fondo, donde y además pues con los requisitos que tiene ¿cómo se llama? Una medida cautelar, que es sobre todo el peligro en la demora, ¿no? Ahora, en lo que es justamente contratos en cadena, multiparte,
El riesgo, como más o menos hemos adelantado, no es si es que hay una cláusula o no, sino más bien si son compatibles, ¿no? Porque no podemos tener cinco cláusulas diferentes, ¿no? Una cláusula entre el contratista general y el contratista, otra cláusula entre el contratista y el subcontratista, otra entre el subcontratista y el proveedor, etcétera, ¿no? No, todos tienen que ser, tienen que seguir una sola cadena. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿quién se encarga de eso? ¿Quién se encarga de velar por eso? Por supuesto, quien origina todo el asunto, ¿no? Hay que prever, ¿no? Que cuando el contratista general, por ejemplo, contrata con el contratista o el contratista con el subcontratista, que se indique, oye, este convenio arbitral vas a reflejarlo en todas sus demás relaciones jurídicas para este contrato. ¿De acuerdo? Ahora, lo que es partes no signatarias, eh, como habíamos indicado, o sea, lo que ha sucedido en la práctica internacional es que se han valido sobre todo de ciertas teorías, ¿no? Grupos de sociedades, agencia, cesión de contrato, sucesión, beneficiario que reclama un derecho, levantamiento del velo societario, ¿no? Bien, en el caso peruano, el artículo 14, más bien se dice quién eh, según la buena fe, manifestó su consentimiento por participación activa y determinante en negociación, celebración, ejecución, terminación. Y quien pretende derivar derechos o beneficios del contrato según sus términos. Traducción, ¿no? Lo que tenemos que fijarnos es en la conducta, en el rol, y en si acaso la persona va a obtener un beneficio o no. ¿Ok? O sea, beneficio es conducta, rol o beneficio. ¿Qué cosa es lo que, ¿cómo se llama esto? Digamos, ¿cuál es el elemento o la arista o las circunstancias, los hechos que vamos a tomar en cuenta para determinar si acaso esta persona no es un tercero, es una parte del contrato? ¿Correcto? Porque cuando hablamos de no signatarios, no estamos hablando nunca de terceros, nunca estamos hablando de terceros, estamos hablando de una parte, estamos hablando de alguien que formó parte del contrato, ¿correcto? Y que por lo tanto también formó parte no solamente del contrato que generó el arbitraje, sino también del convenio arbitral, ¿correcto? Entonces, hay que enfocarnos quizás también en eso, sobre todo, ¿no? Sobre todo en lo que es el convenio arbitral, ¿no? Porque nuevamente estamos hablando de contratos independientes. Entonces, para no inventar consentimiento, ¿no? Hay que prestar atención al diseño de la arquitectura contractual. ¿De acuerdo? Suena bonito esto, pero es así tal cual. Es diseño de la arquitectura contractual. ¿Ok? Es decir, hay que definir quiénes son las partes. De acuerdo, con precisión. Hay que establecer una cláusula de adhesión. Nuevamente, contratistas, garantes, proveedores, en fin, firman anexo de sometimiento. Un contract package, un paquete de contratos, es decir, la misma cláusula para todos los contratos del proyecto. Sesión, sucesión, exigir que el sesionario asuma expresamente el convenio. ¿Por qué? Nuevamente, porque puede ser que diga, oye, yo como sesionario, sí, yo me han cedido los derechos, pero del contrato comercial que estamos siguiendo, ¿ah? No del convenio arbitral. También tú no me vas a demandar en arbitraje. Yo no me he sometido a arbitraje. Como que no, si te cedió los derechos de este contrato y en el contrato está la cláusula arbitral. Sí, señor, pero no. El objeto es la cesión del contrato de distribución. El contrato de arbitraje es otro contrato. Y eso no ha sido cedido. Ah, ok. Buen punto, ¿no? Buen punto. Entonces, hay que evitar eso. Y nuevamente, si hay beneficiarios, hay que establecer quiénes son esos beneficiarios, ¿no? Hay que definir el fórum y hay que definir las renuncias también. Un mini caso, digamos, ¿no? ¿Qué hechos corresponderían, por ejemplo, probar para el artículo 14 si la matriz negocia y dirige la ejecución, pero firma la subsidiaria, ¿no?
eso es un asunto que hay que tener muy, muy presente también. No alcanza de verdad el tiempo para esto, pero, o sea, esto va de los dos lados, ¿no? Va también del lado de que la matriz quizás no quiere, no va a querer, pues, este, involucrarse, ¿no? En un futuro arbitraje, ¿no? Entonces, para eso tengo mi subsidiaria, o sea, justamente para eso hago que firme la subsidiaria. Yo no quiero, ¿por qué me vas a meter a mí en un arbitraje? ¿No? Tú vas a contratar con la subsidiaria, no estás contratando conmigo matriz, ¿no? Ya. Entonces, eso hay que tener muy presente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y acá creo que lo clave está en lo que dice el minicaso de negocia y dirige la ejecución, ¿correcto? Porque cuando estamos hablando de eso, ya estamos yendo nuevamente a lo que son las teorías de del velo societario, por ejemplo, o no tanto del velo societario, pero sí de lo que es finalmente el grupo de compañías y quién es el que realmente es la parte del contrato. O sea, después de la subsidiaria, sí, pero la subsidiaria está ahí solamente o sea, para dar la cara y nada más. O sea, no ejecuta nada y tampoco negocia nada. Entonces tú, en realidad, Tú, tu matriz es con quien yo he negociado y con quien, o sea, es con quien yo estoy haciendo relaciones jurídicas, relaciones contractuales, ¿no? Todos esos factores son importantes tener en cuenta, ¿no? Bien, y creo que ya vamos a ir terminando, sí. Entonces, vemos, acá hay una plantilla, tres modelos de cláusulas ajustables, por supuesto, ¿no? Una institucional, digamos, simple y sólido. ¿Ok? Toda controversia, nuevamente, esta es la regla de oro, ¿no? Toda controversia derivada relacionada con este contrato, será resuelta mediante arbitraje institucional administrado por centro tal, de conformidad con su reglamento. La sede será tal, el tribunal estará compuesto por tantos árbitros, el tribunal será español, ¿no? Estos idioma, nuevamente, no necesariamente tienen que estar puesto. La sede tampoco necesariamente tiene que estar puesto si estamos hablando de dos partes peruanas. Si estamos hablando de partes internacionales, sí, ¿no? Esto es lo mismo, solamente que en inglés. Y cuando hablamos de multiparte, hay que tener este enfoque de paquete, ¿no? Este enfoque de este contract package. Entonces, las partes acuerdan que esta cláusula se aplica también a los contratos listados en el anexo uno, contratos relacionados. Cualquier parte de dichos contratos podrá solicitar acumulación, adhesión conforme al reglamento aplicable, manteniendo la misma sede, idioma y número de árbitros. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que tener presente al momento de tener estas relaciones jurídicas complejas. Am, un taller rápido, digamos, ¿no? Tres escenarios. Escenario uno, B2B local, contrato de mantenimiento, riesgos, cobros, penalidades, resolución, decide si es institucional contra DOC o un árbitro, tres árbitros, cede, ¿no? Ya. Por ejemplo, acá, el riesgo, cobros, penalidades, resolución. Ok, si tenemos esos riesgos, ¿vamos a solamente establecer eso? No. La idea es nuevamente volver a toda controversia. Si identificamos riesgos sobre esto, queremos ser más precisos, ok, pero lo importante es establecer cualquier otra controversia. Y hay que decidir si va a ser ad hoc, cuál es el número de árbitros, cuál va a ser la sede, si acaso no estamos hablando solamente de Perú, sino también con otra parte internacional. Lo mismo, o acá sobre todo cobra mayor sentido el tema de la sede cuando estamos hablando de un tema internacional que sea una sede neutral, ¿no? Con un idioma que sea, ambas partes lo puedan hablar y con una ley aplicable que sea precisamente la ley que las partes han establecido también para su contrato este, principal. Y finalmente proyecto con sus contratos, ¿no? Nuevamente paquete de cláusulas, adición, acumulación, básicamente la plantilla que hemos indicado aquí. Entonces, como checklist final, ese es un convenio a prueba de balas, dice.
¿no? Si puedes responder sí a estas 10 preguntas, todo estará bien, ¿no? Don't worry, be happy, ¿no? 5 de diseño, 5 preguntas de consistencia y prueba. ¿Tu convenio arbitral es obligatorio o no es opcional? Dice, se someterá, eh, se someten, se llevará, etcétera, y no se podrá, o tendrán la facultad de... No, ok, perfecto. Dice que se irá, excelente. Identifica las reglas, la institución sin lugar a dudas, check. Sí, check, ok. ¿Tiene un alcance amplio, derivado relacionado con? Sí, check. ¿Tiene una sede definida? No lo tiene, pero nuevamente, no importa si es que acaso estamos hablando de partes regulares, o sea, del mismo país, y si es internacional, ahí se genera un problema, pero eso se resuelve a través de derecho internacional, ¿no? Número y nombramiento de árbitros. No necesariamente tiene que estar puesto en tu caso, en tu dominio arbitral, si es que ya te sometiste a a un reglamento específico que ya regula eso, pero si ese reglamento no lo regula, hay que indicarlo. Difícil, no creo que haya reglamento de arbitraje que no regule algo así, por lo tanto, check. Salvo que nuevamente tú quieras, además, o tengas que tu contrato es pues por un monto relativamente bajo, con lo cual es importante señalar o recomendable señalar el número de árbitros, ¿no? Si tiene un idioma definido también, si es compatible con los otros contratos relacionados, si prevé multiparte o adhesión, justamente en ese contexto. Sí, check, mantiene cautelares sin basar el arbitraje, es decir, nuevamente, no está haciendo, no contradice el hecho de que el tribunal arbitral pueda haber medidas cautelares, check. Y si hay rastro escrito del acuerdo, es decir, si acaso no tienes un convenio arbitral puesto en un papel, hay rastro de que existe ese acuerdo, Eh, ¿no? O acaso en los anexos, también, nuevamente pensando en paquete, ¿no? En este orden del contrato, ¿no? Cuando estamos hablando de contratos multipartes o contratos complejos. Eh, Hay un rastro escrito en los anexos de que todos están todos coinciden en que se va a llevar a arbitraje, sí. Entonces, check también. Bien, muchas gracias por su atención. Vamos a ver algunas preguntas. A ver, Ray Príncipe, vi en una oportunidad que designaron Cafi y Cacli. La defensa, solo por el orden en el que se escribió, era el orden de predación a asumir, y el caso se estuvo paseando en ambos centros, simplemente por no especificar. Bueno, complicado. Ahí sí habría que ir habría que ir al caso concreto. O sea, tú sabes que inclusive hay un caso muy sonado que es internacional, que que si no me equivoco tiene que ver con Singapur, y era y la CCI, la Cámara de Comercio Internacional, si no me equivoco, no recuerdo cuál era el orden ya, pero por ejemplo, este, el convenio arbitral decía que se iba a seguir en Singapur, pero con las reglas de la CCI, ¿no? Y ahora busquen en internet, no recuerdo cuál fue el resultado exacto. Me parece que Singapur no lo aceptó porque en su reglamento decía que eh, tenía que seguirse las reglas del reglamento. Es decir, había una contradicción en que el reglamento mismo de la institución decía, oye, si tú te sometes a nuestra institución, te estás sometiendo a nuestras reglas de arbitraje. Sin embargo, en el convenio arbitral se dice que las reglas de arbitraje son las del CCI. Entonces, hay una contradicción ahí.
y si no me equivoco, no lo llegó a administrar. O se administró ciertas cosas, porque lo que pasa es que ahí, claro, había un gran problema, ¿no? Es como que, ok, tema de recusaciones, ¿quién decide? Si es CCI. ¿Decide la CCI cuando lo que tú estás cuando tú más bien has sido la institución de Singapur, ¿no? Y las instituciones de Singapur tiene sus propios procedimientos también para esto, ¿no? Si no me equivoco, me parece que Singapur no aceptó y bueno, lo derivó a CCI. Hubo también lo que tú me estás diciendo, hubo un que se estuvo paseando entre ambos centros en realidad. Pero es una cuestión de que uno de los centros tuvo que tomar decisión. Ahora, complicado en Perú donde pues los centros de arbitraje, pues, o sea, ¿quién te va a decir no te voy a llevar el caso, ¿no? Am, diría que si acaso si acaso ninguna de las partes ha cuestionado la competencia, ¿no? de ese centro, es quien interpuso primero las pretensiones, ¿no? Y con lo cual ya no se pueden seguir las mismas pretensiones en otro centro, ¿no? Pero si la contraparte dice, oye, ese centro que donde tú has ido no es válido, eh, ya estamos entre otra discusión, ¿no? Si lo valida, yo creo que pierde porque ahora estoy hablando sobre las cuatro líneas que me has dicho, o sea, pero digamos que estoy tratando de encontrar algún tipo de sentido, ¿no? Algún tipo de razonabilidad dentro de todo, ¿no? O sea, dentro de todo, si las partes dicen, oye, podemos ir a este centro o a este otro centro, ¿no? Lo cual eso es válido dentro de todo, ¿ah? O sea, em, siempre y cuando, por supuesto, las partes tengan el mismo derecho, ¿no? A acudir. Yo he visto cláusulas arbitrales que sin ningún problema te ponen. Las partes pueden ir a la Cámara de Comercio de Lima o al Centro de Resolución de Disputas de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Y una de las partes va a la PUC. Y ahí se quedaron. O sea, entonces, no significa que esa cláusula sea inválida, no es que sea patológica, nada que ver. Simplemente las partes han establecido que uno de esos centros es válido para seguir la controversia. El asunto está, por supuesto, en que cuando tú ya inicias esa controversia, ya no puedes iniciar en otro lado, en el otro centro que has discutido, vas a discutir lo mismo, ¿no? Ya no puedes, ya está, ya sometiste controversia a algo en otro centro, ¿no? Ok, saludos, doctora Ángela, Lu, también, mucho gusto. Diferencia entre el arbitraje obligatorio y voluntario en cuanto a la elección de los árbitros. Bueno, supongo que por el obligatorio te refieres a lo que es la contrataciones con el Estado, ¿no? Y usualmente lo que pasa ahí es que tiene ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, teníamos las reglas de que tenías que estar en el RNA, ¿no? Antes, o que se dice que para hacer tienes que estar pues inscrito en lo que es en una institución, que además tener regajo, que además tú demuestras que has tenido pues para ser árbitro nombrado por el Estado, tienes que haber seguido lo que es los cursos de especialización en arbitraje, derecho administrativo y contrataciones con el Estado, etcétera. Eso básicamente serían las diferencias, ¿no? Am, y también lo mismo con el tema de presidente, ¿no? Ok, David Pedro me dice que al consignar cláusula arbitral en arrendamiento, si bien es cierto, no puede ordenarse el sojo, se gana el tiempo de años en acreditar la condición de precario, se vuelve título de ejecución en laudo. Bueno, cuando estamos hablando de condición de precario, mira, ahí sí, no he visto realmente arrendamiento en arbitraje, ¿ya? Pero además, si estamos hablando de tema precario, o sea, donde estamos hablando justamente de que no tiene título, o que ha fenecido, también se dice, ¿no? Ah, tendremos que probar de que ese precario sí tiene un convenio arbitral, ¿no? Con lo cual,
Si tú puedes probar eso, como bien dices, este, sería recomendable el arbitraje, ¿no? Porque para probar esa condición de precario con alguien que ya tiene un convenio arbitral, sí, por supuesto te va a tomar menos tiempo. Así que la recomendación, por supuesto, o lo que mencioné antes, por supuesto, siempre es con matices, ¿no? O sea, siempre hay que... eso es lo bonito dentro de todo del derecho, ¿no? Y de la realidad, ¿no? Que siempre hay diferencias, siempre hay cuestión de darle vueltas al asunto y ver qué cosa es lo más conveniente en cada caso, ¿no? ¿Cuál es, Ruth Mabel Tumi me dice, cuál es el criterio para elegir los árbitros si no es necesario que sean abogados? Bueno, básicamente cualquier criterio que hay que tener en cuenta para elegir un árbitro es que sea una persona que, que tenga conocimientos sobre la materia que se va a discutir, ¿no? Em, que, digamos, justamente eso así es como nació el arbitraje, ¿no? O sea, el arbitraje cómo nació, ¿no? Nació pues en Roma, más o menos, si no me equivoco, ¿no? Y es una clase de historia medio aburrida, pero espero que no los aburra. este, Donde ibas donde el pretor, ¿no? El pretor era, pues, ¿no? Esta especie de juez o gente que administraba, ¿no? Una cierta área. Y iban al pretor y el pretor, como no sabía, decía, ok, a ver, ¿qué es lo que están discutiendo? Ah, que, no sé, ese tema de tierras, ¿no? Sobre plantaciones. Ok, ya, yo como pretor no sé nada sobre eso, pero sé que fulanito sí sabe. Así que yo lo voy a nombrar a él para que decida sobre su controversia porque esa persona tiene conocimiento sobre lo que ustedes están discutiendo. Ah, ya, ok. Entonces iban donde esa persona analizaba lo que le escuchaba cada parte, analizaba y tomaba una decisión y ahí está. Y eso era lo que se decidía y ya está. Y se resolvió el asunto. Eso, en pocas palabras, o de manera simple, es el arbitraje hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, hay que elegir esas personas, ¿no? Esas personas que sepamos que tienen conocimiento, tienen práctica, la experiencia pesa mucho, por supuesto. También hay que tener en cuenta si es que acaso la persona que estamos eligiendo va a tener el tiempo, no va a tener el tiempo, cuál es su conducta durante el arbitraje también, ¿no? Hay que tener ojo sobre eso, ¿no? Néstor Alejandro Sánchez me pregunta, ¿conviene excluir el plazo del arbitraje debido a que uno no sabe qué tan compleja puede resultar la controversia? Qué buena pregunta, Néstor. Muy buena pregunta. Porque claro, lo que muchas veces las partes quieren, por supuesto, es resolver las cosas rápido, ¿no? O sea, ya, podemos entrar a una controversia eventualmente sobre este. Ahorita somos jijiji, jajaja, ¿no? Celebramos, la pasamos bien, ¿no? Pero se adentrados en el contrato, de pronto vienen los problemas, ¿no? Entonces, ya no somos tan compadres, ¿no? Ya no somos tan compinches. Entonces, queremos, queremos que cualquier problema se resuelva rápido, ya. Ahora, eso puede ser un inconveniente, sí, sin duda puede ser un inconveniente. No, significa también, justamente en el criterio, en lo que mencionaba anteriormente, es que el árbitro que tú vas a decidir, que tú vas a elegir, o los árbitros, tienen que tener el tiempo preciso para llevar a cabo eso. Ahora, si la controversia va a ser muy compleja, esto ha pasado, ¿ah? Ha pasado casos en los que, por ejemplo, se ha fijado que el plazo del arbitraje va a ser 60 días, pero se dice que para llevar a cabo este asunto tenemos que, o sea, o para resolver el asunto tenemos que seguir pericias. Y los peritos se van a tomar 60 días, ¿no? Entonces tú dices, oye, a ver, ¿es razonable o no es razonable lo que estamos estableciendo, ¿no? Y ahí las partes ya, pues es cuestión de que ponerse de acuerdo, ¿no? También
ante la imposibilidad, ¿no? De, oye, ¿quieres resolver o no quieres resolver este asunto? Sí, sí quiero resolverlo, ya. Yo creo que tengo la razón, lo que sea, en fin, vamos a resolverlo y se trabaja con los árbitros un calendario procesal para justamente sacar adelante el asunto, ¿no? Am, Básicamente es eso, ¿no? Y puede venir de las partes, también porque las partes, por más voluntad que tengan, también están sometidas a lo que, o están restringidas al tiempo de su defensa, ¿no? O sea, los abogados también tienen un tiempo, perdónenme por la bulla de los vecinos, este, am, también están sometidos a eso, ¿no? O sea, puede ser que la defensa de las personas, de las partes estas, digan, oye, escúchame, 60 días suena muy bien, pero lo que pasa es que para hacer una demanda como la que tú me estás pidiendo, me va a tomar 20 días hábiles, va a tomar un mes, o sea, ya son 30 días ahí, ¿no? O sea, ya está bien. Entonces hay que ir ajustando cosas, ¿no? ¿Qué pasa si la gente se pone necia? Bueno, es lo que pactaste y vas a tener que de repente ir viendo qué cosa puedes ir sacando, hay que elegir batallas, ¿no? Etcétera. Y de repente plantear distintos arbitrajes, ¿no? Establecer ese plazo para cada controversia, quizás, ¿no? Dividir las controversias, quizás. En fin, habría que siempre ir ajustando y, por supuesto, conversando, ¿no? Rosmery Puente me pregunta, ¿qué impacto tiene la anulación de laudos arbitrales por el Poder Judicial en la seguridad jurídica del arbitraje en el Perú? Bueno, un poco que, gracias Rosmery por la pregunta, un poco que nos salimos del asunto de la sesión de hoy. Eh, el impacto igual es grave, ¿no? O sea, el asunto está en que muchas veces el Poder Judicial. A ver, hay situaciones en las que el Poder Judicial resuelve bien, ¿ok? Que resuelve, anula bien un laudo arbitral. Pero también hay resoluciones donde no anula bien. Entonces el tema está en eso, que, y podemos hablar podemos hablar de un 50-50, ¿no? Entonces, sí genera mucha incertidumbre jurídica y por supuesto que no es favorable para el arbitraje, ¿no? O para el Perú como sede, ¿no? Lo importante es que o sea, tenemos que apuntar como norte a que el arbitraje esté protegido, que la decisión arbitral, el laudo, esté protegida en su integridad por el ordenamiento jurídico, ¿no? Néstor Sánchez me pregunta, ¿se puede realizar un arbitraje ad hoc pero administrado por una institución? Creo que ahí ya estamos hablando de un arbitraje institucional en realidad, porque justamente la institucionalidad o el arbitraje institucional es porque va a ser administrado por por una institución. Lo que sí puede suceder es más bien que tengas un arbitraje ad hoc, pero con reglas de un reglamento institucional. Eso sí lo he visto, ¿no? Eh, las partes dicen expresamente, va a ser ad hoc, va a ser con tantos árbitros, pero los árbitros van a tener que seguir las reglas de tal, ¿no? Y ya está, eso es. Samuel Gómez me pregunta, ¿por qué en Perú los laudos arbitrales están direccionados a favorecer a las empresas transnacionales y contratistas? Es un escándalo estos negociados para perjudicar al Estado. Bueno, ahí la verdad es que no sabría, no podría decirte que todos los laudos, o sea, creo que ahí partimos de una premisa que es equivocada, ¿no? No todos los laudos arbitrales o todos los arbitrajes tan direccionados a eso, ¿no? Y si alguno la está, por supuesto que estamos hablando de algo que ya infringe la norma. Porque uno de los aspectos del arbitraje justamente es que el árbitro sea una autoridad, por decirlo de algún modo, neutral, ¿correcto? Con lo cual no es que tenga que favorecer a una de las partes. Si lo hace, este, digamos, no de manera motivada o eh, bajo o en un manto jurídico, sino más bien por una
un soborno o algo similar, dádivas, estamos hablando de algo que sí no es correcto y por lo tanto no es válido, ¿no? Cuando Maricildo Tribeño, cuando es proceso ad hoc no pueden ser árbitros, sí, se pueden ser tres árbitros, sí, sí pueden ser. Pueden ser, cuando es proceso ad hoc, cuando es proceso institucional, tú puedes establecer el número de árbitros que quieras. Tu institucional, en todo caso, puede establecer un límite, quizás el reglamento de arbitraje al cual te sometió, de repente establece un límite. David Preto, en arbitraje ad hoc con árbitro único, ¿se puede establecer que se usará como referencia el reglamento aprobado por otro centro? Sí, justo lo comentaba, ¿no? Gracias. Carmen Torres, profesor, ¿por qué dice que no va a ser sede definida cuando es nacional? No digo que no sea sede definida, sino lo que digo es que, o sea, en un convenio arbitral, cuando estamos hablando de dos partes que tienen la misma nacionalidad, digamos, ¿no? Y el objeto del contrato se va a dar en el mismo país, no es necesario, o sea, se sobreentiende que si no está puesto cuál va a ser la sede, se sobreentiende que va a ser la sede del país, justamente de esas empresas, ¿no? O de donde se está ejecutando el contrato, ¿no? Eso era lo que mencionaba. Henry Jiménez, saludos desde Ecuador. Muchas gracias por lo que me comenta, Henry. Un saludo. Dana Céspedes, ¿es necesario replicar el acuerdo de arbitraje en cada cambio de contrato o si son las mismas partes se puede extender la cláusula arbitral? Buena pregunta. Cualquiera de los dos aspectos es correcto. O sea, cuando recordemos que cuando hablamos de convenio arbitral hablamos de un acuerdo, hablamos de un contrato, ¿correcto? Y un contrato puede estar señalado, por ejemplo, como hacemos una adenda, ¿no? Una adenda no es que deje de ser un contrato, una adenda es parte de un contrato, es un contrato también. Entonces, cuando hacemos una adenda, hacemos referencias también, ¿no? Entonces, cuando hacemos también en esto contratos con distintas partes, podemos hacer referencia a una cláusula arbitral que está en un contrato diferente a ese. No necesariamente tenemos que volver a pegarlo, simplemente podemos hacer la referencia a ese documento, a esa cláusula arbitral que ya existe, y con eso sería suficiente. Andrea Zúñiga, doctor, buenas noches. ¿Tendrá algún libro que recomiende en el cual se profundice este tema hablado en la sesión del día de hoy? Sí, por supuesto. Bueno, a ver, digamos que el que podría ayudar mucho es justamente, aunque no es sobre la ley del 1071, eh, ayuda mucho lo que es justamente los comentarios a la ley de arbitraje anterior, ¿no? Ahí que ha sido elaborado pues por Alfredo Bular, por Carlos Soto Coaguila, entre otros, y ahí básicamente se habla, aunque nuevamente no es sobre la ley actual, en lo que es convenio arbitral casi no ha cambiado mucho, con lo cual sí, podríamos obtener bastante información al respecto. Profesor, ¿qué sucede cuando Milagros Mejía, cuando el demandante solicita en su solicitud de arbitraje sea llevado por un árbitro único, pero el demandado se opone y pide que sea un tribunal? ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, ahí en ese caso lo que correspondería es, si este convenio arbitral no dice justamente el número de árbitros, habría que ver qué es lo que dice el reglamento al cual te has sometido. Y ese reglamento mm, establece justamente qué cosa es lo que va a primar, ¿no? Hay reglamentos que dicen que será árbitro único cuando la cuantía es hasta $500.000, por ejemplo, ¿no? Y será tres árbitros, ¿no? O más si es que supera ese monto, ¿no? Entonces va a depender en realidad de eso, ¿no? La ley de arbitraje, este, si no me equivoco, más bien sí, creo que se establece, no la tengo ahorita en la cabeza, pero creo que sí también establece un número que por defecto, que es de tres árbitros, si no me equivoco. Así que sí, ante la duda, me parece que va por ahí. Pero nuevamente, es revisar justamente la normativa, ¿no? Aplicable, ya sea el decreto legislativo 1071, si estamos hablando de partes peruanas, o el reglamento arbitral al cual está sometido, ¿no? Si es que establece algo diferente, ya sea por cuantía, por materia, etcétera, ¿no?
Ángela, muchas gracias. Para los que ejercemos arbitraje siempre se aprende mucho. Saludos, doctora Ángela. Ok, nuevamente muchas gracias, doctora Ángela Luchirinos. Muchas gracias. Carlos da Silva, excelente exposición. Me interesaría saber qué opinión tiene respecto de que se consideran las cláusulas escalonadas como una forma de limitar el acceso o inicio del arbitraje. Gracias. Sí, gracias, Carlos. Eh, como mencionaba, creo un poquito sobre este asunto es de que más que nada se trata usualmente como un asunto de inadmisibilidad, no tanto como un asunto de improcedencia de la demanda, ¿no? Es decir, no significa que, oye, tenemos una cláusula escalonada, antes de ir a arbitraje tenemos que negociar por 30 días y tú has ido directo a arbitraje, así que me opongo y digo de que es improcedente tu demanda, ¿correcto? Ya. Este, eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque finalmente, como tú bien estás diciendo, de alguna manera busca secuestrar el arbitraje, o sea, busca decir, oye, tú no puedes, tú no tienes derecho a un arbitraje mientras no cumplas con este otro requisito, ¿no? Am, ok, nuevamente, ahí lo que usualmente ocurre es que justamente el tribunal arbitral o el árbitro único, como se haya establecido, lo que dice es, ok, tomo la objeción. Y en efecto veo de que se tiene que seguir este proceso de negociación. Vamos a suspender el proceso de arbitraje, vamos a dar paso a los 30 días de negociación y si vencido esos plazos de 30 días, no se tiene, no han llegado a un acuerdo, pues se continúa con el proceso, ¿no? Porque eso finalmente es lo importante también de estas cláusulas escalonadas, que haya un gatillador y ese gatillador es de que no hay un acuerdo. ¿Ok? Y ese gatillador es ya sea porque en un momento las partes dijeron, ¿sabes qué? No, no tenemos ningún acuerdo. Se sentaron en la mesa, llegó el día uno y alguien pateó las cosas y se fue y dijo, no, ya, ok, no hay acuerdo, ya, ya está, no tienes por qué pasar los 30 días, ¿no? Ya está, no hay acuerdo. O pasan los 30 días y no firmaron ningún papel, no dijeron en ningún momento que estaban de acuerdo con algo. Por lo tanto, ya con eso se cumple el requisito. Y eso no significa de que el arbitraje eh, es inválido, es improcedente, etcétera. Simplemente, justamente hay que tener presente que el arbitraje es ineludible y una vez que lo pactas, tienes que seguirlo. Eso es, digamos, de cajón, ¿no? Como se dice coloquialmente. Entonces, hay que tener ese criterio para este asunto también. Bien, y creo que ya nos hemos excedido la hora. Últimas tres preguntas, por favor, de Allison, Andy, Allison y Andy, por favor, porque ya nos hemos excedido un poco de la hora. Allison, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta es si un convenio arbitral se encuentra en un testamento, el cual indica con el propósito de preservar la armonía en mi familia y mi socio. Dispongo que toda controversia relacionada con esta disposición testamentaria, incluyendo la exigibilidad de obligaciones, la adquisición, ejercicio de disfrute de derechos patrimoniales, cualquier otra materia vinculada a mi situación, este acto jurídico sea resuelta mediante arbitraje conforme al reglamento. Dicho convenio podría ser vinculante para el socio, considerando que el arbitraje testamentario solo vincula a los herederos o legatarios. Muchas gracias por la respuesta, Dios santo. Qué buena pregunta. Podríamos entrar en lo que es la parte no signataria beneficiario, ¿no? Si va a obtener un beneficio el socio, podríamos llevarlo. Sería cuestión de plantearlo por ahí, ¿no? No te puedo dar una respuesta ahorita, pero diría que habría que explorar por ahí esa salida, ¿no? Am, Porque el socio no es que ha firmado, ¿correcto? Entonces, em, no es que se ha sometido exactamente a un arbitraje. No es que tampoco haya negociado con el socio fallecido este testamento, digamos, ni nada por el estilo. Creo que lo que podría.
aplicar de algún modo es esa última figura de beneficiario, ¿no? De si, nuevamente, quien toma el botín toma la carga, ¿no? Creo que sería ese sería el criterio. Entonces, oye, tú tienes algún beneficio que sacar de este testamento, pues tienes que tomar la carga, ¿no? ¿La carga cuál es? Es el arbitraje, ¿ok? Creo que ese sería el criterio que habría que explorar, ¿ok? Muy interesante, ¿eh? Muy buena la pregunta. Gracias por plantearla. Buenas noches, doctor. En su experiencia, ¿nos puede dar algunas ideas para mejorar las contrataciones con el Estado a fin de evitar llegar a arbitrajes? Miren, eso es algo que siempre, muchas gracias también, Andy, por esa pregunta. Eso es algo que siempre, en realidad, hasta yo me pregunto todo el tiempo y le trato de preguntar cada vez que tengo oportunidad de preguntar, lo hago con los funcionarios y me dicen de que el gran problema no son ellos, el gran problema es la Contraloría, ¿no? Y yo les creo, yo les creo. Así que si acaso alguna idea para mejorar este asunto de tanto arbitraje o en fin, de no resolver en negociación, en mediación o en conciliación las cosas, es capacitar a la Contraloría, ¿no? Hay que impulsar lo que es una capacitación a la Contraloría sobre estos mecanismos de resolución de controversias, de modo que los funcionarios no tengan miedo a establecer o a tomar una decisión sobre por qué le voy a pagar tanta plata, ¿no? a este contratista, ¿no? O sea, porque aun cuando tengas todas las razones, o sea, esté todo explicado y tengas tu informe y todo, pues Contraloría va a estar ahí, ¿no? Y puede ser que tenga un criterio diferente. Entonces el asunto está, oye, uniformicemos criterios, ¿no? Uniformicemos criterios. Es un asunto complejo, la verdad, Andy. Bien. Muchas gracias nuevamente a todos por su atención, por las preguntas, han sido excelentes, la verdad. Eh, y nada, ahí les dejo mis datos, me pueden seguir en el LinkedIn. Si tienen alguna duda adicional también, y si no he respondido a alguna pregunta, también la pueden plantear por correo electrónico, sin ningún problema. O me pueden escribir también ahí por WhatsApp, ningún problema. Eh, Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias.